Muy buenas tardes a todos. Es grandioso estar aquí en Global Fact 8. Como muchos otros oradores han dicho, estar aquí virtualmente, aunque sí me hubiera gustado estar en Australia. Soy Angie Dobrik Holland y soy editor en jefe de PolitiFact. Es una de las organizaciones importantes de periodismo en los Estados Unidos y voy a ser su anfitriona y su moderadora para el panel del día de hoy, Fact Checking, donde la democracia está presente. Voy a presentarles a nuestro panel en unos minutos, pero primero quiero hablarles un poco de por qué pensé que este era un tema muy importante para que habláramos como fact-checkers. Como muchos de ustedes saben, los últimos años han sido muy desafiantes y son, por ejemplo, con estas notas magistrales que inauguraron el primer día de la conferencia. Hay muchos puntos que muchos fact-checkers han estado enfrentando. Hay muchísimo de revisar. Parece que la malinformación también está colaborando y hemos estado más ocupados que nunca. Un desafío adicional es que en muchos de nuestros países parece que la democracia está aquí. En el 2007 esto lo inspiró unas campañas políticas. Nosotros queríamos hacer fact-check lo que estaban diciendo los políticos para hacer una información precisa y decidida para poder lograr incursionar en las elecciones. Y debo decirles que de hecho este año tal vez esté empeorando en lugar de mejorar. En los Estados Unidos, nosotros tradicionalmente hemos tenido un sistema de dos partes con los republicanos de dos partidos, demócratas y republicanos, pero a menudo ellos comparten espacios. Vemos que esto ha cambiado en los últimos ciclos de elección y culminó en el 2016 cuando Donald Trump desafió a Hillary Clinton por la presidencia y tenían expectativas a pesar de todo. Trump ganó la elección y trajo lo que nosotros llamaríamos antievidencia de la ciencia sesgada. Y no creo que necesite ahondar en esto, pero Donald Trump como presidente fue muy desafiado con los hechos y tuvimos que hacer una revisión de hechos constantemente. Entonces, en la elección del 2020, Trump perdió e inmediatamente empezó a atacar los resultados de la elección. Para mí, este es un punto de divergencia porque nunca habíamos tenido tanto trabajo como lo hicimos en el 2020 y la proliferación de malinformación culminó en enero cuando las personas atacaron esta capital, el Capitolio. Por lo tanto, esto vino junto con la pandemia internacional. Así que yo estaba pensando de esto como un enfoque de hechos globales y los Estados Unidos no es un país donde siempre se siente como que la democracia está bajo amenaza y nosotros tenemos revisión de hechos, la mecánica, las elecciones, etcétera. Cuando les presente al panel, les pediré a todos ellos que le expliquen al público un poco de lo que ellos han estado viendo, de cuáles son las situaciones políticas en sus propios países. Y cuando vayamos con el panel, haremos eso y veremos la divergencia en las preguntas tan divergentes. Voy a empezar con Kavelin Skolaski de la organización. Pablo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Polonia actualmente? ¿Nos puedes comentar? Bueno, en Polonia nosotros estamos empezando con la disminución, digamos, de la pandemia. Yo creo que esto es un modelo que nos está ofreciendo varias cosas, sobre todo también hemos tenido mucha información equivocada que estamos enfrentando. Tenemos que entender y estamos verificando los hechos. Entonces yo creo que tenemos que ver
estas discusiones, por así decirlo, con las comisiones europeas. Hemos tenido algunos problemas, algunas preguntas sobre lo que está ocurriendo aquí en Polonia. Y yo creo que es una situación muy importante que creo que nos ha abrumado en el panorama político y de lo que nuestros políticos están hablando, también es muy desafiante debido a que yo creo que de muchas formas estos problemas son muy difíciles de revisar en el nivel básico, cómo podemos definir los hechos si nada más nos estamos basando en la opinión. Y si esto importa, entonces nuestros fact-checkers tienen una competencia aquí en Polonia sobre la pregunta de que lo que es realmente elegible para hacer un fact-checking de estas circunstancias, para que no se politicen tanto los problemas. Como miembro de la ISDF, nosotros tenemos que hacer una revisión de los hechos y no tomar parte de los problemas, sino tener un poco de visión antigubernamental, por así decirlo, en términos de lo que esperamos del gobierno. Para nosotros es muy desafiante y tenemos que ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos incursionar en estos problemas que tenemos que enfrentar con respecto a estos niveles editoriales y estos objetivos que están en el mundo real. Gracias, Pablo. Es muy interesante tu punto de vista. Creo que es un tema muy importante que tenemos que ahondar. Vamos ahora con Analisa. Tienen compromisos comunitarios en Fact Checkers en la Organización de Brasil. Por favor, danos el panorama de Brasil. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy interesante reconocer los mismos problemas. Aquí en Brasil, nosotros en el 2015 empezamos con estos puntos, con el escenario de política. Y también estuvimos viendo que hay diferentes puntos y durante los últimos años tenemos que ver cómo se logró esto, cómo hubo un acoso contra estas campañas de revisión de hechos que iban dirigidos hacia la prensa y a otro tipo de verificación de hechos. Entonces tenemos que tener un punto muy importante para poder ver los puntos reales para que se hagan más interesantes. Entonces aquí el gobierno atacó constantemente a la prensa y teníamos que tener un acceso, por ejemplo, esto tuvo que ver con todos los funcionarios que estaban involucrados en este tema. En 10 publicistas, creo. Entonces esto tiene que ver con el Consejo de Comunicación y con los materiales sociales que se publicaron o las revisiones que se hicieron, por ejemplo, del WhatsApp. Entonces, al escuchar esto, nosotros tratamos de ver las diferentes formas de combatir la desinformación. Pero tenemos que ver este fenómeno a la luz de esta institucionalidad, de esta campaña de desinformación. Nosotros tenemos que ver
que estos puntos nosotros tenemos que ayudar a que se disminuya esta desinformación y formar una campaña para poder resolver los problemas gubernamentales. Y aquí claramente nosotros tenemos estos puntos en los cuales hemos profundizado mucho más. Este es un escenario que estamos resumiendo. Entonces, tenemos que ver esta información para poder hablar a este respecto. Sí, creo que esto es muy, muy desafiante y los gobiernos tienen que apoyar esto en el punto de que debemos de lograr algo que no tenga esta desinformación. Fue muy, muy desafiante. Disculpen, solamente para completar, quería decir que esta desinformación viene del gobierno y nosotros tenemos que saber que a veces es un poco capcioso ver cómo el gobierno tiene ese tipo de desinformación y no queremos que piensen que estamos en contra del gobierno, etcétera, sino que únicamente nosotros tenemos estos desafíos para poder hacer esta revisión de los hechos. Ahora vamos a pasar con Verónica Monk, fundadora y editora de Secret Shell, una de las acciones independientes de Hungría. Bienvenida, Verónica. Háblanos sobre la situación en Hungría. Hola a todos. Sí, yo también vengo de un país donde la desinformación viene casi siempre del gobierno y de la esfera política. Como periodista independiente, nosotros hemos tenido estos problemas por décadas y experimentamos estos puntos, como por ejemplo en el periódico donde yo trabajaba. Les puedo decir que en mi país la prensa libre en Europa Central está en una forma muy, muy mala. De hecho, en los medios masivos de Hungría, este panorama se ha visto fraccionado. Hay puntos que se enlazan con el gobierno, con los partidos, y hay otros, muy pocos de nosotros y muy pocos de ellos, que nosotros vemos de manera independiente, outlets independientes que tienen que luchar por mantener una base económica para este trabajo, pero también tenemos que combatir para poder acceder a la información. Y esta situación económica es la razón por la cual en Hungría no hay una sola organización de revisión de hechos. La función de la revisión de hechos todavía sigue siendo independiente y básicamente únicamente la tenemos en línea. En Hungría hay personas que no están consumiendo sus noticias en el Internet y quedan fuera de estos puntos, o los ancianos que ya no tienen ninguna otra opción más que consumir las noticias sin la verificación de los hechos. Solamente nuestro alcance es básicamente con folletos de propaganda. El problema es que también afecta a las compañías que están siendo patrocinadas y auspiciadas por el gobierno, y estos mercados también han sido influidos por los políticos, así que solamente quedan algunos puntos independientes y también tenemos muchísimo trabajo por hacer para poder completar básicamente estos puntos, estas funciones, y hacer una revisión de los hechos de la desinformación que viene ya sea de los actores políticos o de una gran cantidad de propaganda. Esto es lo que existe en mi país. Gracias, Verónica.
y ya estamos aceptando preguntas del público, así que con toda confianza, súbanlas. Los miembros del equipo técnico de la organización del evento nos van a dar las preguntas. Powell, Verónica mencionó algo importante y es ser percibidos como personas independientes cuando estás verificando los hechos para el gobierno, que te perciban como un periodista independiente y no como un opositor político. Esto fue una situación constante durante la administración de Trump. Decirle a las personas que no estamos afuera tratando de atacar a alguien, sino que simplemente estamos presentando los hechos. ¿Has tenido experiencia en esta y qué te ha funcionado y qué no? Claro. Este es el caso para nosotros en Polonia. Y también es interesante porque, por un lado, debemos depender de los datos del gobierno, sobre todo por la pandemia de COVID-19. Estamos verificando los reportes de algunas instituciones estatales que nos coloca en una posición pro gobierno porque estamos ayudando a que las personas se vacunen, por ejemplo. Y esto se percibe por algunos grupos, algunas personas, sobre todo los grupos anti vacunas, como un enfoque pro gobierno, que estamos promoviendo propaganda del gobierno, pero también por el otro lado tenemos el problema que creo que es algo más que ven las organizaciones independientes y esta es una cuestión de, ya sabe, demostrarle a las personas el alcance real de nuestro trabajo, porque la mayoría de estos casos son bueno, nos preguntan, ¿por qué estás verificando esto? ¿O por qué verificas esto otro? Y no has verificado lo que hace tal persona. Y les tenemos que mostrar, sí, mostrarles que no somos ni de izquierda ni de derecha. Simplemente, por ejemplo, las noticias falsas, la mala información por la pandemia de COVID-19 tiene tanta diseminación y tanto más diverso que solo enfocado a un partido político o a un sitio político. Así que eh, hay que presentar el trabajo y que el trabajo hable por nosotros. Y todos estamos comprometidos a esto y nos muestra la evidencia del trabajo y de todo lo que tenemos. Gracias, Pavel. Ana, ¿cuáles son los éxitos y los aspectos no exitosos que ves? ¿Qué es lo que ha funcionado bien? Pues es curioso hablar de esto porque cuando verificamos los hechos de algo que sea pro gobierno, por ejemplo, alguna mentira que se dice el presidente, a lo mejor hay un grupo de la audiencia que comparte contenido, aún los que verifican que si es una mentira o no, están involucrados. Así que es interesante ver que ellos acuden a nosotros cuando algo se está diciendo que está a favor del gobierno, pero si es algo en contra, nos dicen, ¿cómo verificas el hecho? Y lo que estamos tratando de mostrarle a la gente. Bueno, pues un ejemplo es la pandemia, los comentarios comunes que veíamos en las redes eran, ¿y quién es usted para decir que las vacunas no ayudan? ¿Y dónde se graduó para verificar estas quejas? Entonces hemos intentado de mostrar el método que utilizamos para verificar un hecho de algo y parcialmente esto ha sido exitoso,
pero cuando estás en un ambiente tan polarizado, puede ser difícil porque no están discutiendo los métodos, están discutiendo el apoyo ciego a un aspecto político y sí es difícil expresar como periodistas, como verificadores de hechos, dar esa respuesta cuando existe un programa social tan grande. Creo que lo que estamos tratando de hacer aquí en Brasil es un ejemplo durante la pandemia. El gobierno presentó la narrativa que en Brasil todo estaba bien. Usaban datos de personas que se habían recuperado de la COVID-19 y a pesar de la mayor preocupación que puede tener alguien que se esté recuperando, el problema fue que todo el tiempo el gobierno trató de controlar la parte del sitio web, de la página web de la Secretaría de Salud, donde venían los datos de, de los enfermos de COVID. Cerraron la página y decíamos, esto es importante, estos datos son importantes, mostrar en qué parte y cuál es la situación que tenemos ante la pandemia. Así que hicieron esto y después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, volvieron a habilitar el sitio web en línea y empezaron a mostrar estos datos. Y de forma exitosa mostramos la importancia que los datos se estén comunicando como son por el gobierno. Y lo hicimos, pero esto no fue exitoso para detener la narrativa que agarraba fuerza de cómo los datos no eran muy confiables, que la prensa estaba produciendo esto. Y todo esto nos ayudó a que la narrativa contra los datos adquiriera más fuerza. No siempre es una situación ganar-ganar. A veces ganamos, a veces perdemos esta situación de mala información, sobre todo en este momento tan polarizado que estamos enfrentando aquí nosotros en Polonia, por lo que escuchamos. Claro, si recibimos esta información, alguna de las tácticas que utilizamos para mostrar nuestro trabajo, unas funcionan, otras dos, como estás diciendo, cuando están de acuerdo con tus conclusiones, te felicitan, pero cuando no, se vuelven en contra tuya. Y parece que existe como una guerra de la mala información y los verificadores de hechos son a quienes atacan. Verónica, tenemos una pregunta para ti. Quieren saber si algo que haya sucedido fuera de Hungría lo han verificado dentro de Hungría. Pues la situación es que en Hungría los periodistas, a los verificadores no están encarcelados ni los matan como sucede en otros países. Es una posibilidad, pero no es el caso para nosotros. Básicamente para nosotros es imposible encontrar respuestas si perteneces a una empresa de medios independiente porque el gobierno los considera como organizaciones, periódicos de izquierda, como organizaciones opositoras, indicando que los medios pueden ser enemigos y eso es lo que temen los políticos. Y es importante enfatizar que nuestro valor, el valor principal que tenemos es la imparcialidad y nuestra creencia en los hechos.
Yo no pienso que sea una solución ir a otro país y desde el otro país verificar los hechos, porque el problema es que si envías una pregunta a cualquier ministerio en Hungría, pues no está documentado. Creo que el año pasado, durante 3 meses, enviamos tantas preguntas a los ministerios húngaros. No sé, hemos de haber enviado 50 preguntas a distintas autoridades de distintos ministerios de temas variados y únicamente hemos recibido 9 respuestas y la verdad no fueron respuestas con mucho significado. A veces la respuesta era: de esto no podemos dar comentarios, pero sí podemos tener un amplio rango de fuentes de antecedente. Y otra cosa que hacemos, y esto creo que sí es una estrategia exitosa, vamos ahí en persona con videocámaras y les preguntamos a veces en la calle, ¿verdad? A las autoridades, o a los políticos y a reuniones gubernamentales, los detenemos, les hacemos preguntas, a veces empiezan a correr, ¿no? A alejarse. A veces colocan un cordón enfrente de los periodistas para poner distancia cuando haces las preguntas. Entonces la situación sí requiere pues cierta creatividad. Tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo y perdón, una cosa más en cuanto a la situación por COVID, porque creo que esto también es único en Hungría durante la COVID, en la segunda o la tercera ola de la pandemia. Los hospitales, los directores de hospitales, los doctores, las enfermeras, no se les permitía hablar con los periodistas, estaba prohibido básicamente y no pudimos tener ningún registro de ningún tipo de comentarios de ningún funcionario de salud. Sí decía que querían reunirse con nosotros, comentar lo horrible que estaba la situación en los hospitales y cómo la situación estaba mucho peor que como indicaban los comunicados del Estado. El gobierno estaba comunicando lo que comunicaba el gobierno y guardaron todo, pero no se podía utilizar nada de esto. Y entonces, pues especialmente en la pandemia, la función informativa de los medios, pues es muy importante y aún así muchos insisten que el virus es algo inventado y los espectadores, los profesionistas de medios, pues solo necesitamos seguir haciendo lo que hacemos, proporcionar información en base a hechos al pueblo húngaro. Sí, yo pienso que cualquier ciudadano de un país que ejerce el periodismo deseará quedarse en su país en lo posible, pero sí tenemos eh, una organización verificadora de hechos que está en Irán y estos pertenecen a Canadá. Y yo creo que hay una organización que verifica hechos, perdón, que investiga las noticias de China y creo que se hace desde afuera. Tengo una pregunta. ¿Qué conversación tan importante? Espero que ustedes mencionen las plataformas de medios polarizadas y que ojalá puedan comentar las formas buenas o malas en que se utiliza esto en sus países. ¿Qué pasa en Brasil, Ana? Bueno, cuando hablamos que la mala información se institucionaliza y se disemina por los políticos, tenemos una asociación con los verificadores de hechos de Facebook, pero no se nos permite marcar el contenido como la fuente, sobre todo
el contenido que distribuyen los políticos. Esto es un gran problema porque los políticos son los que están divulgando esta mala información. Así sucede en Brasil. Como ejemplo, ayer nuestro presidente, él tiene apariciones en vivo en Facebook cada semana y ayer dijo que el Reino Unido hizo un reporte de que las personas vacunadas les da SIDA. Y entonces verificamos el hecho y fue totalmente falso. No hay ningún reporte que el Reino Unido muestre nada vinculando las vacunas con el SIDA, así que salió de la nada, ¿no? Y no podemos indicar en la plataforma de Facebook que este contenido de video es totalmente falso, así que las plataformas de alguna forma están ayudando a que pensemos de qué forma podemos analizar y detener que se siga difuminando más esta información. No sé, no quieren o no saben qué hacer, cómo lidiar con los políticos que realmente dan a conocer mala información. Aquí hay muchos políticos que dan esta mala información en relación a medicinas falsas para curar COVID. No hay prueba de que existan estas medicinas y sin embargo todavía hay mucho contenido producido por los políticos que nosotros como verificadores de hechos los vemos, los verificamos y de, comprobamos que son falsos y siguen ahí en las redes sociales y cualquier persona que quiera compartir o ver solo tiene que verlos. Entonces creo que las plataformas de redes sociales necesitan atender este problema cuando los políticos son los que comienzan a dar estas informaciones. Lo que vimos con Trump también mostró cierta disparidad porque algunas plataformas son más duras con los políticos americanos. A veces no dicen bien de dónde de dónde proviene la información, sobre todo en noticias de Estados Unidos, pero tienen las mismas políticas para otros países. Espero que a todas las personas interesadas en este tema puedan haber leído la investigación que presentó el Wall Street Journal en los archivos de Facebook, porque Estados Unidos recibe la mejor versión de Facebook que existe y los demás países tiene un menor monitoreo, una menor vigilancia a lo que se sube a la plataforma. Aquí hemos sacado esto ante Facebook y hay unos reportes, Francis Howan, el soplón de Facebook, y yo no sé si Facebook va a continuar dar este tratamiento especial a los políticos aún cuando la información que ellos distribuyen se ha verificado que es falsa. Bueno, hemos visto todas las plataformas, tuvimos pláticas para ver qué piensan, porque nos estamos preparando para la elección presidencial para el año que viene y están preparados para hacer lo mismo que sucedió antes. Tuvimos un problema en Brasil porque los políticos utilizaban Telegram, el, la aplicación de mensajería, y la justicia electoral quiere saber cuáles son las políticas de Telegram y esto es en preparación en las elecciones. Un alcalde se dirigió a la presa desde Telegram y también tenemos este gran punto ciego. No sabemos qué hacer
cómo lo van a utilizar para diseminar la información para la próxima elección en Brasil. Dime, Pavel, quiero mencionar que creo que hay un aspecto muy importante, es un dilema entre la libertad de expresión y la desinformación en los medios sociales. Estamos viendo en Polonia que los actores de la mala información tratan de establecer su narrativa. Lo que están haciendo, simplemente están ejerciendo su libertad de expresión, y nosotros como verificadores de hechos, pues ejercemos la censura. Y esto es importante porque personalmente creemos que la libertad de expresión no te autoriza a tener libertad para mentir, ¿verdad? Libertad para mentir, libertad para esparcir mala información. Y esta es una cuestión y asunto importante, ya que lo vemos aquí en Polonia, pero también a nivel de la Unión Europea hay esfuerzos, proyectos que se están haciendo, proyectos de ley para influenciar los programas de verificación de hechos y de forma efectiva prohibir esto de que no se esté presentando en Facebook. Estoy seguro que ustedes saben de la propuesta DSA. Es una propuesta en la Unión Europea. Y también tenemos un proyecto que se está llevando a cabo en Polonia, que va a consolidar el Consejo de la Libertad de Discurso, de la libertad de expresión. Va a incluir todo el contenido de todas las plataformas de medios sociales, sin importar si viola la ley polaca o no. Y el gobierno va a tratar de evaluar si está violando la ley o no. Así que esto resulta muy preocupante para nosotros, porque el trabajo que intentamos hacer, y todos lo sabemos, que Facebook está lleno ya de tanta mala información que nuestros esfuerzos ni siquiera se acercan a lo que debiera hacerse. Y aún así, estas cosas pueden estar en peligro en un futuro. Verónica, ¿qué es lo que ves tú, los plus y menos en las plataformas de medios sociales? Pues en Hungría, igual que Pavel, comparto la actitud de Pavel en cuanto a la libertad de expresión y la conexión de las plataformas de medios sociales, pero en Hungría los políticos usan los medios sociales ampliamente de forma muy inteligente para difundir teorías de conspiración o mala información en relación a los partidos de oposición o de periodistas o organizaciones de medios. Las utilizan de forma muy creativa, pero de acuerdo a la ley de la Unión Europea o a la ley de Hungría, no es posible intervenir si difunden estas teorías falsas, informaciones a nivel de los medios sociales. Pero las elecciones de Hungría van a ser la primavera, y las campañas, los candidatos se presentaron la semana pasada, y podemos ver que va a ser algo muy grande en Hungría en las próximas elecciones nacionales, ya que básicamente el miedo de los políticos se basa en la comunicación de estas teorías de conspiración y mala información en los medios sociales, y las personas las están consumiendo sin tener un conocimiento crítico, y sí va a ser un gran problema en las elecciones el año que viene. Sí, creo
que eso, el reverso de Rogers, que le llaman sensores, verificadores de hecho, y que la mala información es la libertad de expresión. Yo creo que esos son problemas reales para cuando hay conversaciones públicas, qué tipo de información es la que se invita a que se comente o se previene. ¿Y qué pasa con las noticias falsas cuando son lo opuesto a la realidad? Y quiero hacerles una pregunta, ya nos quedan muy poquitos minutos, como 5, pero como organización verificadora de hechos, ¿de qué forma animan al personal de su organización? ¿Cuál es la mejor estrategia o consejo que le darían a verificadores que están trabajando? ¿Repetirían lo mismo una y otra vez? Hay que verificar estas teorías de conspiración. ¿Qué es lo que espera su organización para continuar apoyando este trabajo? Primero, Verónica. Pues yo pienso que es un trabajo fácil y difícil. El aspecto fácil es que si trabajas en un ambiente desafiante como periodista, también trabajas con colegas que creen en esta profesión apasionadamente y también creen que todas las democracias necesitan información en base de hechos, que así sea como se le da al público. Y por el otro lado, claro, es frustrante cuando los periodistas no les contestan sus preguntas, cuando no pueden tener acceso a los datos que necesitan para verificar un hecho. Y a veces dicen, pero ¿por qué envié esta solicitud si ya sé que nunca me van a contestar? Y yo les digo, bueno, pero sabes que este es parte de nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. Necesitamos funcionar como si viviéramos en un mundo normal. Y como les dije, yo pienso que no hay periodistas que trabajen en organizaciones independientes en Hungría. Todo mundo cree apasionadamente en la importancia de su trabajo. Mi respuesta es sencillo, es fácil seguir estando motivados porque sabemos que estamos trabajando en el lado correcto. Pavel, ¿tú qué dices? Muy bien. Esto es una organización a base de voluntarios y hemos avanzado mucho y ya profesionalizamos todo esto. Todavía hacemos lo que queremos, reclutamos en las plataformas de medios sociales. Básicamente decimos, si usted mantiene principios básicos, usted se puede convertir en un verificador de hechos y todavía vemos que las personas tienen ganas de hacer esto y hay muchas ideas, tenemos mucho conocimiento, antecedentes, experiencia y cada vez que tenemos una campaña de reclutamiento, tenemos personas de todo el país y escuchamos sus ideas y las ampliamos y resulta una forma muy positiva para comunicarnos entre nosotros y para mí esto me inspira y resulta una experiencia refrescante, excelente. Ana, tus últimas palabras. Bueno, estoy de acuerdo con Verónica. Necesitas pasión para trabajar en esto. Yo trato de celebrar las pequeñas victorias. Ayer mencionamos en la investigación del Congreso que está tratando de suprimir la información de la pandemia y tratamos de, tratamos de intentar nuevas ideas, no solo verificar los hechos, sino
informamos cómo verificar utilizando videos o animación. Pues intentar cosas nuevas para estimular al periodista dentro de ti, para... Tenemos una expresión aquí en Brasil, a veces queremos secar el hielo, a lo mejor estamos trabajando sin conseguir mucho, pero podemos compartir ideas, ¿no? Para aligerar la carga. Claro, muchas gracias a los tres, han sido eh, panelistas inspiradores. Muchas gracias a todos.